Existen caminos donde la oscuridad al amanecer se siente distinta. Lugares alejados, rodeados de árboles, quebradas y neblina, donde el silencio puede llegar a ser tan profundo que cualquier sonido extraño termina erizando la piel. Muchas personas que crecieron en pueblos o zonas rurales aseguran haber vivido experiencias difíciles de explicar mientras atravesaban caminos vacíos durante la madrugada o cerca del amanecer. Sombras inmóviles junto a los árboles, voces escuchadas cerca del agua y apariciones extrañas observando desde la neblina. Porque hay lugares donde, después de cierta hora, uno comienza a sentir que no está completamente solo. Esta noche quiero compartirles 3 relatos paranormales ocurridos en caminos y quebradas. Historias donde algo extraño parecía ocultarse entre la lluvia, los árboles y la oscuridad del amanecer. Así que, acomódate, apaga un poco las luces y prepárate para escuchar estas historias. Esto ocurrió hace varios años cuando todavía vivía en un pequeño pueblo rodeado de caminos, de tierra y zonas bastante alejadas. En aquella época yo trabajaba ayudando a repartir pan muy temprano por las mañanas. Tenía que levantarme antes del amanecer y atravesar varios caminos rurales en motocicleta, mientras todavía estaba muy oscuro. Era un trabajo tranquilo, o al menos lo era casi siempre, porque después de cierta hora de la noche, esos caminos daban algo de miedo, para ser franco. No había alumbrado público, solo árboles enormes, monte húmedo y neblina cubriendo partes del camino. Y cuando llovía, todo se sentía peor. La noche que me pasó esto había comenzado una lluvia suave desde la madrugada. No era tormenta, era una de esas lluvias de otoño silenciosa que parecen cubrirlo todo lentamente. Recuerdo que eran casi las 4 de la mañana cuando pasé por un tramo bastante aislado cerca de una quebrada. Era un camino rodeado de árboles grandes y barrancos, cubiertos de vegetación. De día, el lugar era muy bonito, pero de noche parecía completamente distinto. La neblina bajaba desde la quebrada y cruzaba lentamente el camino. Yo manejaba despacio porque el barro hacía resbalar mucho la motocicleta. Y fue entonces cuando la vi a lo lejos. Había una mujer, bajo un enorme árbol al costado del camino, completamente quieta. Algo empezó a sentirse raro. La mujer no se movía, ni siquiera un poco. La lluvia caía sobre ella y aún así permanecía inmóvil bajo el árbol, con la cabeza inclinada hacia abajo. Recuerdo que bajé ligeramente la velocidad. Sentí un escalofrío extraño, porque el lugar estaba completamente vacío. No había casas cerca, ni vehículos, ni luces, ni nada. Solo esa mujer bajo el árbol. Pensé en seguir de largo, pero sinceramente me preocupó que pudiera necesitar ayuda o algo así. Así que terminé deteniendo la motocicleta unos metros más adelante. El motor quedó encendido, y mientras la lluvia golpeaba suavemente el casco y las hojas de los árboles, le grité desde lejos: ¿se encuentra bien? No respondió, ni siquiera levantó la cabeza. Sentí una incomodidad horrible. Había algo en ella que no parecía normal. No sé cómo explicarlo. Era simplemente la sensación, como si mi cuerpo estuviera intentando advertirme algo. Volví a hablarle, más fuerte esta vez. Señora. Nada, solo el silencio del agua cayendo desde las ramas, y entonces noté algo. Estaba descalza. Sus pies estaban hundidos en el barro, cubiertos de tierra oscura, y aún así parecía no sentir el frío ni la lluvia. La neblina empezó a moverse lentamente alrededor del árbol. Recuerdo que miré alrededor unos segundos incómodo. Y cuando volví a verla, la mujer ya no tenía la cabeza inclinada. Ahora estaba mirándome directamente. Sentí que el corazón se me detuvo, porque estoy completamente seguro de que no la vi ni siquiera moverse. Simplemente ya estaba observándome. No lograba distinguirle bien el rostro por la oscuridad y la lluvia, pero podía sentir su mirada fija sobre mí.
Y entonces ocurrió algo que hasta hoy me cuesta explicar. Ella comenzó a caminar muy despacio hacia mí. No corría, no hablaba, solo avanzaba lentamente desde debajo del árbol. Pero había algo horrible en la forma en que se movía, porque no parecía caminar normal. Sus movimientos eran demasiado suaves, como si apenas tocara el suelo. Se estaba deslizando, o mejor dicho, flotando. Retrocedí inmediatamente hacia la motocicleta, sentí el cuerpo helado, y mientras ella avanzaba, escuché algo detrás de mí. Miré de golpe, no había nadie, absolutamente nadie. Cuando miré nuevamente hacia el árbol, la mujer ya no estaba. Desapareció, así, de un segundo a otro. La lluvia seguía cayendo, la neblina seguía cruzando el camino, pero ella ya no estaba ahí. Sentí un terror horrible. Subí a la motocicleta y aceleré sin mirar atrás. Y mientras avanzaba por el camino embarrado, tuve el impulso de mirar por el espejo una última vez. La mujer estaba nuevamente bajo el árbol, quieta, observándome, como si nunca se hubiera movido de ahí. Durante días intenté convencerme de que había sido solo mi imaginación. Después de eso, jamás volví a detenerme en ese camino, en ese tramo, mucho menos al amanecer. Gracias por seguir por aquí. Y antes de continuar con el siguiente relato, si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Te invito a suscribirte, darle me gusta al video y ser parte de este proyecto personal que nos une por el gusto a lo paranormal. Ahora sí, continuamos. Esto me ocurrió una madrugada mientras regresaba de pescar con un amigo cerca de una quebrada bastante conocida en mi pueblo. Era un lugar rodeado de árboles enormes, piedras húmedas y pequeños senderos que descendían entre la vegetación hasta llegar al agua. Mucha gente iba ahí durante el día para bañarse o pasar el rato, pero casi nadie se quedaba después del anochecer, especialmente las personas mayores, porque según ellas, había horas en las que era mejor no acercarse a la quebrada. Obviamente nosotros nunca hicimos caso de eso. Aquella noche nos habíamos quedado pescando mucho más tiempo de lo normal. Entre conversación, café y música en un pequeño parlante, se nos pasó la hora sin darnos cuenta. Cuando finalmente decidimos regresar, el cielo ya comenzaba a aclararse, apenas un poco. No había salido el sol todavía. Era esa hora incómoda donde ya no es completamente de noche, pero tampoco es de día. Y sinceramente, el lugar se veía extraño a esa hora. La neblina cubría partes del agua y los árboles parecían mucho más altos y oscuros. Recuerdo que mientras guardábamos nuestras cosas, mi amigo se quedó mirando hacia la quebrada. ¿Escuchaste eso?, le pregunté. ¿Qué cosa? Entonces lo escuché. Voces muy lejanas parecían venir desde abajo, cerca del agua. Al principio pensamos que tal vez había otras personas por ahí. No sería raro. A veces, algunos jóvenes iban a bañarse, a beber a esa hora de la madrugada. O bueno, amanecían al igual que nosotros, por ahí bebiendo. Otros pescando, y así. Pero mientras escuchábamos mejor, algo empezó a sentirse mal. Las voces no sonaban normales, era como escuchar gente hablando, pero debajo del agua. No entendíamos lo que decían, solo escuchábamos murmullos, varios superpuestos, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo, en voz baja. Y sí, el ruido provenía del agua. Mi amigo apagó la música del parlante, y cuando todo quedó en silencio, las voces se escucharon más claras. No venían del sendero, ni de los árboles, venían directamente desde la quebrada. Recuerdo que nos miramos incómodos porque, sinceramente, aquello daba muchísimo miedo. Intentamos convencernos de que quizás el sonido del agua estaba deformando voces de personas que estaban un poco más alejadas,
Pero entonces escuchamos una risa corta, aguda y completamente fuera de lugar. Mi amigo alumbró hacia abajo con su linterna. La neblina cubría casi toda la superficie del agua. No se veía nada, y aún así las voces seguían ahí, murmurando, susurrando cosas imposibles de entender. Deberíamos habernos ido en ese momento, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Así que comenzamos a bajar lentamente por el sendero de piedra hacia la quebrada. Cada paso hacía que el sonido del agua se mezclara con aquellos murmullos extraños. Y mientras más descendíamos, más humanas parecían las voces. Era como si varias personas estuvieran conversando muy cerca, pero escondidas detrás de la neblina. Entonces mi amigo se detuvo de golpe. ¿Escuchaste eso? Yo iba unos pasos atrás. Le pregunté qué había oído, y él me respondió algo que me heló la sangre. Alguien dijo tu nombre. Sentí un vacío horrible en el estómago porque justo después de decir eso, yo también lo escuché. Una voz suave, lejana, saliendo desde la quebrada, pronunciando mi nombre lentamente. Retrocedí automáticamente. El miedo que sentí en ese momento fue demasiado real. No era imaginación, no era el agua. Alguien o algo acababa de llamarme desde abajo. Mi amigo comenzó a alumbrar desesperadamente hacia todos lados, las ramas, las piedras, el agua, pero no había nadie. Y entonces vimos movimiento dentro de la neblina. Algo estaba parado en medio de la quebrada. No distinguimos bien la forma. Solo una silueta oscura entre el agua y la bruma, inmóvil, observando. Recuerdo que mi amigo dijo en voz baja, vámonos. Pero yo no podía dejar de mirar, porque aquello parecía demasiado alto, porque lentamente comenzó a acercarse. No escuchábamos pasos, no escuchábamos agua moverse. La figura simplemente avanzaba deslizándose entre la neblina, y mientras se acercaba, las voces comenzaron otra vez, más fuertes, más desesperadas, susurrando alrededor nuestro como si vinieran desde todas partes al mismo tiempo. Sentí que algo me rozó el brazo, giré de golpe y no había nadie, pero mi amigo ya estaba subiendo el sendero corriendo. Y sinceramente eso me hizo reaccionar. Corrí detrás de él sin volver la mirada hacia la quebrada. Las voces seguían escuchándose abajo, cada vez más alteradas, como si algo se hubiera molestado porque nos íbamos. Cuando finalmente llegamos arriba, el cielo ya estaba aclarando un poco más. Nos quedamos varios segundos intentando recuperar el aire y nunca más volvimos a bajar a esa quebrada antes del amanecer. Esto me ocurrió mientras regresaba en motocicleta desde un pueblo vecino durante una noche llena de neblina. La típica niebla de otoño. Había ido a visitar a unos familiares y terminé saliendo mucho más tarde de lo planeado. Para cuando emprendí el camino de regreso, este ya estaba completamente vacío. Era una carretera angosta rodeada de árboles y monte húmedo. En algunos tramos había pequeñas casas alejadas entre sí, pero después de cierta distancia no había absolutamente nada, solo oscuridad, camino de tierra y neblina. Mucha neblina. Recuerdo que manejaba despacio porque la humedad volvía al camino resbaladizo y algo peligroso. Además, la visibilidad era pésima. La luz de la motocicleta apenas lograba iluminar unos metros adelante, antes de perderse entre la bruma. Y sinceramente ese tipo de caminos siempre me habían puesto algo incómodo, especialmente cuando uno siente que es la única persona despierta en kilómetros. Llevaba aproximadamente 20 minutos manejando cuando vi algo al costado del camino. Una persona, o eso pensé al principio. Había una figura parada junto a los árboles, completamente inmóvil. No distinguí si era hombre o mujer porque la neblina cubría gran parte del cuerpo, pero parecía estar mirando directamente hacia la carretera. Reduje un poco la velocidad. Pensé que tal vez algún vecino necesitaba alguna ayuda o aventón, que no era nada raro en esa zona. Pero mientras más me acercaba, empecé a sentir algo
Algo raro. La figura no hacía absolutamente ningún movimiento, ni siquiera cuando la luz de mi motocicleta le dio directamente. Eso me incomodó muchísimo por alguna razón. Normalmente cualquier persona reaccionaría, movería la cabeza, levantaría la mano o daría un paso. Aquello no, solo permanecía ahí, quieto, observándome. Decidí seguir de largo. No me importó parecer mala persona. Y mientras pasaba junto a la figura, intenté mirarla de reojo, pero no logré distinguirle el rostro. La oscuridad debajo de los árboles parecía cubrirle completamente la cara. Sentí un escalofrío horrible. Aceleré un poco intentando quitarme esa sensación incómoda. Y durante varios minutos no vi nada más. Solo la carretera vacía y la neblina moviéndose lentamente frente a mí. Hasta que llegué a otro tramo rodeado de árboles. Y ahí la vi nuevamente, la misma figura, parada junto al camino inmóvil. Sentí inmediatamente que algo no estaba bien. Era imposible que hubiera llegado antes que yo. No había escuchado vehículos, no había caminos alternos, y aún así, ahí estaba otra vez, esta vez más cerca del camino. Mi corazón empezó a acelerarse. Intenté convencerme de que quizás era otra persona, casualidad, alguien diferente, pero en el fondo ya sabía que no. La figura tenía la misma postura, los mismos hombros inclinados y la misma inmovilidad antinatural. Y nuevamente no reaccionó cuando pasé frente a ella. Apreté el acelerador. La neblina se hacía cada vez más espesa y el sonido de la motocicleta parecía perderse entre los árboles húmedos. Intenté no mirar hacia atrás. Intenté pensar en cualquier otra cosa, pero el miedo ya estaba instalado en mí. Entonces ocurrió algo peor. La motocicleta comenzó a fallar. Primero un pequeño tirón, luego otro, y después el motor perdió fuerza. No. Sentí una desesperación inmediata porque justo en ese momento vi algo adelante. Otra vez. La misma figura estaba ahora casi sobre el borde del camino, mucho más cerca que antes, completamente inmóvil bajo la neblina, y por primera vez noté algo distinto. Era demasiado alta. No exageradamente alta, pero sí más alta de lo normal, como unos 3 metros, y sus brazos parecían demasiado largos. La motocicleta seguía perdiendo fuerza. El sonido del motor comenzó a ahogarse mientras yo sentía el corazón golpeándome contra el pecho. Entonces la figura hizo algo que hasta hoy me sigue dando miedo de recordar. Movió lentamente la cabeza, como si siguiera mis movimientos mientras me acercaba. Y aunque no lograba verle el rostro, sentí claramente que me estaba mirando. Apreté el acelerador con todas mis fuerzas. La motocicleta respondió apenas, y mientras pasaba junto a aquella cosa escuché un sonido. No una voz, no un grito. Era algo parecido a una respiración húmeda justo al lado mío. La moto finalmente reaccionó y aceleré sin mirar atrás. Conduje así durante varios minutos hasta que empecé a ver luces, las primeras luces de las casas cercanas al pueblo. Y recién ahí tuve el valor para mirar por el espejo. La carretera estaba vacía. La neblina cubría todo detrás de mí, pero durante apenas un segundo vi algo. Una silueta alta parada en medio del camino, muy lejos, completamente quieta, observando hacia donde yo estaba. Nunca volví a recorrer esa carretera de noche, y hasta hoy, cada vez que manejo entre neblina, evito mirar demasiado tiempo hacia los árboles al costado del camino. Así concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar Relatos de Marple. Suscríbete al canal para más relatos aterradores que estaré publicando. Dale me gusta si disfrutaste estas historias y deja tu comentario si alguna vez has vivido algo similar. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, siempre te observan desde la oscuridad.